sección Educación para el Éxito y por supuesto se encuentra con nosotros la psicóloga María Isabel Martínez. La saludamos con mucho gusto. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios, disponibles para el éxito aquí después de unas merecidas vacaciones de Semana Santa. Excelente, todos nos merecemos estos días de asueto, pero hoy llegamos con toda la actitud y es importante la educación para el éxito. Así es, estábamos ahorita comentando precisamente que obviamente para tener cambios en nuestra vida, pues hay que tener primero cambios en nuestra forma de pensar y para eso, bueno, pues tenemos que leer, tenemos que prepararnos, tenemos que ir a cursos y bueno, una serie de elementos para poder desarrollarnos, ¿verdad? Y precisamente vamos a hablar de un tema muy interesante que es vence tus miedos y rompe tus límites. ¿Cuántas cosas no nos perdemos de hacer o de lograr o de siquiera poner en nuestro pensamiento o en nuestro mapa de sueños por el miedo a ir tras de nuestros sueños grandiosos, ¿verdad? Claro, y son dos temas muy diferentes, vencer tus miedos y romper los límites. Por ejemplo, claro, en vencer los miedos, hay muchos miedos que tiene la gente, claro, y que es muy difícil vencerlos. Claro que sí, y bueno, pues el miedo, hablando acerca del miedo, el miedo es una emoción, ¿verdad? Es parte de nosotros, está integrado en nuestro pensamiento, él nos prepara, ¿verdad? Cuando nos avisa que hay algún peligro en el ambiente y que tenemos que ir con cuidado, se vuelve nuestro amigo cuando nosotros abrazamos ese miedo y empezamos a hacernos preguntas como ¿a qué le tengo miedo? Si el miedo es real o es imaginario. Lo malo de es llevar un pensamiento y darle hilo a ese pensamiento negativo e imaginarnos lo peor en el sentido de lo que es el miedo. Hay veces que empezamos a elaborar, ¿verdad?, situaciones cuando tenemos pensamientos negativos y oscilamos en esos pensamientos negativos. Obviamente nos hacemos un cuento y una historia que esa historia, pues el miedo se convierte ya en terror muchas veces, en ansiedad, incluso en depresiones, en todas estas situaciones que nos paralizan a lograr o a movernos para lograr algo en nuestra vida. Simplemente la toma de decisiones, muchas veces nos quedamos pues paralizados para tomar decisiones en el día a día. Yo ahorita te pregunto a ti que nos estás viendo, ¿cuántas decisiones tienes que tomar este día y no las tomas precisamente por el miedo? Simples decisiones, por ejemplo, el levantarte del sillón, el levantarte de tu cama, el ir a una cita, por ejemplo, o el manejar tu vehículo para ir a algún lado, moverte de alguna situación, caminar. Tantas y tantas decisiones que mejor lo postergamos, lo dejamos para después, lo dejamos para mañana, e incluso eso que dices de hacer ejercicio, hay personas que somos temerosas para empezar, no el lunes, la próxima semana, ya pasó el lunes, entonces pues ya lo pospongo, bueno, pues el próximo mes inicio. Entonces eso es parte de nuestros miedos que nos paralizan por pensamientos negativos que están en nuestro inconsciente y que no somos a veces conscientes. Ahorita que dice del miedo, se me viene acorde esta frase que seguramente pues sí aplica muy bien, el valiente vive hasta que el cobarde quiere, y aquí sería el miedo vive hasta que uno quiere, ¿no? Exactamente, sí, muy bien aplicado, y sobre todo hay otra frase que, hablando de frases que me encanta a mí, que lo vi por ahí en una película, no sé si se las he compartido por aquí, pero dice, hay que tener un poco de miedo para poder ser valiente, ¿no? Que va muy acorde con exacto. eso, y pues nos habla precisamente de que el miedo, en esta frase va implícita como que el miedo es nuestro amigo, ¿no? Es nuestro amigo y que hay que aceptarlo porque muchas veces nos enseñan a que el miedo es negativo y que no lo tienes que aceptar, y que incluso algunas personas en lo que es la psicología lo mencionan como una emoción negativa, ¿verdad? Pero no, el miedo es bueno porque nos hace
preguntarnos y nos hace retarnos ante los objetivos. Los objetivos tienen que ser retadores y para que sean retadores, pues obviamente tiene que entrar esa adrenalina, ¿no? Que te lleve y que te motiva a alcanzar esos logros, ¿no? ¿Y cómo puedo yo romper los límites? Primeramente, ¿qué es el límite? Bueno, el límite es aquello que nos ponemos como un tope, ¿no? Como hasta donde yo puedo llegar o hasta donde alguien puede llegar. Entonces, el límite, pues obviamente, hablando de nosotros mismos, el límite es mental. El límite nosotros nos los ponemos cuando, por ejemplo, nos ponemos una meta y esa meta, pues obviamente es retadora, pero a veces podemos incluso lograr más, pero no nos los proponemos porque está ese límite. Por ejemplo, simplemente el leer un libro. Hay veces que a nosotras, las personas, nos encanta leer, lo digo por mí, por nadie más, ¿verdad? Nos encanta leer y a veces tenemos algunos libros en nuestra biblioteca personal y bueno, pues los tenemos ahí por años y decimos, bueno, luego lo leo, y luego lo leo, y luego lo leo. Entonces, cuando nosotros nos decidimos y decimos, no, pues es que si quiero cambiar mi vida, tengo que cambiar mis pensamientos, porque somos lo que pensamos. Entonces, tenemos que ir a leer, abrir ese libro y romper ese límite que yo misma me estoy poniendo. Y pues hablando de límites, hay muchos sueños que nosotros tenemos ahí en el mapa de sueños, pero por sentimientos de miedo, de inseguridad, de peligro, porque vemos el peligro, pero ese peligro a veces es irreal, ¿verdad? Hablamos, por ejemplo, se me viene a la mente cuando me invitaron al viaje a internacional, precisamente hace un año, en el cual pues iba a viajar a Ecuador, y lo primero que se me vino a la mente es decir, pues a lo mejor me van a pagar todo y es un viaje pues que yo siempre estuve trabajando para ese tipo de invitaciones, pero en ese momento me dio miedo cuando recibí la invitación y dije, no puedo ir. O sea, no puedo ir, y siempre buscaba excusas mentales para no ir. Y entonces, cuando yo empecé a dialogar con ese miedo que me paralizó, pues empecé a descubrir que yo tenía que ir, porque pues precisamente yo hablaba acerca de eso en mi libro y era un sueño que yo siempre había tenido, ¿no? Entonces, si ahí estaba toda la mesa servida, pues yo tenía que hacer mi esfuerzo. Entonces empecé a leer, hay un libro muy, muy especial que en ese momento empecé a leer, y lo primero que me encontré es decir, es que nada te obliga a hacerlo, pero si no lo hago, es como algo que siempre me voy a preguntar, ¿y qué tal si lo hubiera hecho? Exactamente, sí. Esas preguntas siempre nos hacemos desde Exactamente. toda la vida. Pero yo quiero preguntarle, ¿cómo podemos romper de una manera práctica, sencilla, los límites? Bueno, pues hacer todos los días algo que te da miedo hacer, el ponerte retos, y son esos retos pequeños que te van a llevar día con día a tener ese impulso de tener como ese hábito de romper ese miedo, hacer algo pequeño. Proponerte hacer algo pequeño, por ejemplo, pues empezar a leer, ir a un curso, ir a un taller, escuchar un audiolibro, aunque te dé flojera, muchas veces nos da flojera. Tenemos una herramienta valiosísima que es el dispositivo móvil, el celular, el internet. Pues ahí en lo que estás lavando los trastes, en lo que estás trabajando en tu oficina, o sea, poner un audiolibro que te mentalice para romper ese miedo y bueno, pues empezar a cambiar esos pensamientos a pensamientos positivos. Excelente información valiosa. Yo quiero preguntarle la frase de su libro disponible para el éxito. Pues precisamente la frase es: haz siempre lo que tienes miedo a hacer. Es decir, pues no le saquen la vuelta, vamos a ser valientes y no es malo tener miedo, hay que sentirlo, hay que abrazarlo y a seguir adelante.
disponibles para el éxito. Excelente. Muchas gracias, psicóloga, Muchas gracias. de verdad, por esta información muy completa que nos nutre, ¿verdad?, de los pensamientos positivos. ¿Dónde la encontramos? Así es, estamos en el 6442-359200 en la Clínica de Psicología disponible para el éxito. Estamos también en las capacitaciones empresariales y hablando acerca del liderazgo. Vamos a dar un tema por ahí que vamos a hablar de todas estas cosas pues próximamente. Ahí les voy a dar la información. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Muy buen día para la psicóloga María Isabel Martínez. Y continuando con más noticias, están previniendo ante síntomas de ovario poliquístico.